elaboró esta ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y sus informes respectivos. Con respecto a esta ley, resalta precisamente el espíritu que ha tenido el Pleno de esta Asamblea Nacional y la importancia que le ha dado para el tratamiento de un tema tan sensible en el Ecuador. 6 de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia en nuestro país. Así lo hemos tratado en el Pleno de esta Asamblea Nacional y sensibles ante esta realidad que vivimos en el Ecuador, se conformó esta comisión especial. Yo debo rescatar el aporte que hemos tenido de cada uno de los legisladores dentro del seno de esta comisión y sobre todo la responsabilidad con respecto al veto a una ley que ha llegado por parte del Ejecutivo. Debo decirle, señor presidente y colegas legisladores, que hemos tenido una amplia discusión con respecto a este veto. Los temas que hemos discutido y se han tratado, se han aprobado, por decir casi en la totalidad, por unanimidad, salvo algún criterio divergente en uno de los artículos. El resto de los artículos se los ha discutido, analizado, pero sobre todo hemos votado en la unanimidad de poder contribuir con una ley importante para proteger a nuestras mujeres. Más aún cuando conocemos, inclusive a través de las estadísticas que maneja ONU Mujeres, 31 de 33 países de nuestra región tienen normativa directa para atender esta problemática en cada una de nuestras naciones. Cuando se apruebe este veto, seremos el país número 32 de 33 países de la región que tendrá una normativa específica para atender este problema de la sociedad. Quiero referirme a lo que está planteado dentro del veto, tratar de hacer un pequeño resumen ya luego de que se ha dado lectura por parte de la Secretaría. Hemos analizado 30 objeciones por parte del Ejecutivo, algunas son de forma, corrigen errores tipográficos, mejoran la redacción y con ella también aclaran el espíritu del proyecto de esta ley. Eliminan algunos términos subjetivos y con gran complejidad probatoria, términos como rechazo, indolencia, indiferencia, descalificación, que de pronto los operadores de justicia pueden tener alguna dificultad el momento de poder aplicar las leyes, aplicar esta ley. Y lo aceptamos esas correcciones por parte del Ejecutivo. Otras corrigen errores generados por un lapsus calami, como por ejemplo en la disposición reformatoria 9ª, lo correcto es hablar de infracciones gravísimas y no muy graves, como consta en el texto aprobado por la Asamblea Nacional y en la disposición reformatoria 10ª. Lo correcto es Código Orgánico Integral Penal y no Código Orgánico de la Función Judicial. Son errores que de manera inintencional se los cometió de pronto en la redacción del texto de esta ley y que se corrigen con el veto. Por ejemplo, aquí hay una sugerencia de allanamiento en las objeciones que permiten también tener armonía con otras leyes y aceptamos esas sugerencias por parte del Ejecutivo, creemos que se puede mejorar también este texto de la ley. Es por eso que como antecedente debo decirle que hemos dividido en dos grupos, los grupos de artículos que estaríamos de acuerdo en allanarnos al veto del Ejecutivo y el otro grupo de artículos que nos ratificaríamos. La propuesta de la Comisión ha sido ratificarnos en los textos aprobados por esta Asamblea. Avancemos. La anterior, por favor. Está bien, la siguiente. Con respecto a las premisas para la ratificación, ¿qué es lo que hemos analizado? Esta ley es una ley que no puede restringir los derechos de las mujeres. Creo que hemos analizado y hemos discutido el espíritu de estas leyes, busca avanzar en derechos, generar esa nueva normativa que nos permita combatir este mal de la sociedad y sobre todo mirar hacia adelante con normativas progresistas en el ámbito de los derechos hacia las mujeres.
Queremos una ley eficaz que pueda impedir, por ejemplo, lo sucedido en esta semana. Lamentablemente, una nueva víctima de femicidio, Irene Pesantes, de 32 años, de uno de los cantones de mi provincia, del cantón El Pan, fue asesinada por su pareja delante de sus 3 niños menores de edad. Se había anticipado, había tenido algunas boletas de auxilio en anteriores meses, pero no tenía precisamente la vigencia de esta ley que permitía articular acciones de los diferentes ministerios, carteras de Estado en el ámbito de la prevención, en el ámbito del tratamiento al agresor, en el ámbito de la reeducación para poder evitar un nuevo caso de femicidio como lo ocurrido con Irene Pesantes. Queremos también que el proyecto de ley no es de naturaleza penal, se circunscribe en el ámbito de los derechos humanos, conforme inclusive recomendaciones de carácter internacional que han sido dadas para el Ecuador. No se puede incluir materias no contempladas en el proyecto, conforme lo que establece el artículo 138 de la Constitución. Aquí debemos indicar que fue remitido algún texto por parte del presidente Moreno, que no estaba tratado en el proyecto inicial y que tampoco fue parte del debate ni en la comisión ni en el pleno de la Asamblea Nacional. No a la restricción de los derechos a las mujeres. La reparación es uno de los ejes fundamentales de este proyecto de ley. Por ende, no podemos eliminarla. Se planteaba algún criterio por parte del Ejecutivo, nosotros no coincidimos en la comisión. Los ejes planteados dentro de esta ley son muy claros y tiene que tener esa armonía dentro del cuerpo normativo, por lo tanto, en el ámbito de la prevención, de la atención, de la protección, pero sobre todo de la reparación integral, tenemos que avanzar en el caso de esta ley. Si entendemos que este es un nuevo proyecto penal, si entendiéramos que este no es un nuevo proyecto penal, sino que se embarca en el ámbito de los derechos humanos, debemos hablar de la reparación desde el enfoque constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos, y no del Código Integral Penal, porque si lo haríamos de esa forma estaríamos siendo restrictivos en el cuerpo normativo y sobre todo en lo que buscaba el espíritu de esta ley. No podemos basarnos, como se planteaba por parte del Ejecutivo en el artículo 77 del COIP, por ejemplo. Esta normativa, insisto, tiene que enmarcarse en el ámbito de la reparación desde el enfoque de los derechos humanos, desde el enfoque de la normativa internacional vigente también. Al hablar de reparación integral no eliminamos la obligación que al respecto tiene el agresor y que es así, se encasilla en el marco del Código Orgánico Integral Penal. Y también debemos de indicar que, por ejemplo, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en especial en el artículo 18, establece lo que se entiende por reparación integral. Por lo tanto, es coincidente con los criterios que hemos discutido y hemos analizado en el seno de esta comisión. Avancemos. Cuando hablamos de víctimas, en el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, nosotros hacemos en la comisión una distinción entre víctimas directas y víctimas indirectas. Dicha clasificación también es reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también encontramos en diferentes cuerpos normativos en algunas naciones a lo largo de nuestra América. Ponemos el caso de una víctima directa, es una mujer agredida, pero también existen víctimas indirectas, que son los hijos de esa mujer que ha sido agredida. E incluso en sentencias internacionales existe esa diferenciación para las víctimas directas y para las víctimas indirectas. Por lo tanto, es pertinente que nos ratifiquemos en el texto aprobado por parte de esta Asamblea Nacional. Avancemos, por favor. Cuando hablamos de una ley eficaz, la protección a la mujer debe estar contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo,
En el plan de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados, creemos que es pertinente esa corresponsabilidad entre los diferentes niveles de gobierno, no solo desde el gobierno nacional, no solo desde el gobierno central, sino también esa corresponsabilidad por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Y es un plan de acción específico que se plantea incluido en el presupuesto general del Estado. No estamos destinando un porcentaje del presupuesto general del Estado para aquello. En tal virtud, no estamos generando una preasignación presupuestaria. Se plantea por parte del Ejecutivo un veto cuando nosotros mencionamos que se tiene que contemplar esos planes específicos a nivel del gobierno central y a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. Y nosotros somos muy respetuosos de poder cumplir con la Constitución. De manera específica, en el artículo 298 de la Constitución de la República del Ecuador se establece de manera directa cuáles son las preasignaciones para educación, para salud y para los gobiernos autónomos descentralizados. No se puede generar una preasignación y no lo estamos haciendo con esta ley. Estamos disponiendo que esos planes que se ejecuten tengan los financiamientos necesarios y se priorice sobre todo a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados la ubicación de esos recursos que sirvan para atender en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la protección, en el ámbito de la atención hacia las mujeres en cada una de las circunscripciones. La rectoría. Cuando se habla de la rectoría, nos hemos ratificado que le corresponde al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, pero también hemos dado la posibilidad de que se pueda generar un ente especializado, más aún conociendo cuál es la problemática. 6 de cada 10 mujeres son violentadas en el Ecuador. Tiene que haber un ente específico debajo del Ministerio de Justicia que pueda estar al frente de la articulación, del seguimiento, y por eso nos hemos ratificado en la comisión en el sentido de que se pueda generar un ente debajo del Ministerio de Justicia de manera especializada y acorde también a recomendaciones de la CEDAW y de otros organismos internacionales en este ámbito, con la posibilidad de generar un modelo de atención y sobre todo de seguimiento con cuerpos especializados y con instancias especializadas. Avancemos. La imposibilidad mediante la objeción Atendemos la preocupación generalizada de mujeres, abogados y del Consejo de la Judicatura al suprimir el artículo 157 del COIP, la gradación del daño psicológico, leve, moderado, severo. Esto ocasiona que la gran mayoría de casos de violencia psicológica no puedan prosperar. Desde la función judicial se ha identificado las dificultades prácticas que se han generado, el tipo penal de violencia psicológica determinada por la gradación que no se adapta a los instrumentos científicos de la disciplina de la psicología. Y debemos rescatar que alrededor del 8% de los casos efectivamente inician un proceso penal según el Consejo de la Judicatura. Una protección a la mujer debe estar contemplada dentro del Plan Nacional, como lo habíamos establecido en este artículo de ley, y también debemos decir que la imposibilidad mediante la objeción de normar materias no contempladas en el proyecto, como el artículo 138 de la Constitución lo establece así, en el inciso segundo, si la objeción fuera parcial, la presidenta o presidente de la República presentará un texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas en este proyecto. Debemos decir que se introdujeron algunas modificaciones de manera específica al COIP, de procedimientos abreviados. Nosotros sugerimos en la comisión, luego del debate, que pueda ser tratada en la Comisión Especializada de Justicia, que está llevando adelante el análisis del Código Orgánico Integral Penal, pero no fue parte ni del texto inicial, ni tampoco fue parte del texto tratado en el seno de esta Asamblea Nacional. Un minuto, señor asambleísta. Por lo tanto, señores legisladores, señor presidente, planteamos que se pueda allanar el seno de esta Asamblea Nacional al artículo 25, ente rector de educación superior, literal R, al artículo 26 del ente rector de salud, literales H, I, K, Y y P,
al artículo 28 del ente rector de trabajo, literal F, al artículo 31 del ente rector de la regulación en la comunicación, literal A, al artículo 32 que hace referencia al INEC, literal A y B, al artículo 38 del GAT, literal A, al artículo 54 que habla sobre la petición, la reformatoria cuarta, la medida 9, la reformatoria octava, la correlación de infracciones gravísimas y no muy graves, la correlación de la reforma al Código Orgánico Integral Penal y no al Código Orgánico de la Función Judicial, considerando también las ratificaciones al considerando tercero y octavo, al artículo segundo que habla de la finalidad, al numeral 4 que habla de la víctima, al artículo 5 de las obligaciones estatales y disposición general segunda, al artículo 20 de la rectoría del sistema, al artículo 21 de las atribuciones del ente rector, numeral 8, numeral 13, al artículo 22, numeral 8 del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, al artículo 23 del ente rector de justicia, literal B, al artículo 62, mecanismos para la reparación integral. Y tendríamos también, y la sugerencia de la comisión son las ratificaciones a la reformatoria cuarta, medida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12, y la reformatoria quinta, sexta, séptima, novena, décima y décima primera. Ese sería el pedido de la comisión que ha sido debatido y analizado y votado prácticamente por unanimidad. Simplemente cierro, señor presidente, con una frase con la cual iniciamos el tratamiento de esta comisión. Es una frase del premio Nobel Elie Wiesel, que ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio únicamente estimula al verdugo. Muchas gracias, señor presidente.